nombrando poder, fronteras y márgenes. La modernidad. Muy a menudo en la modernidad, las masculinidades se sitúan dentro de los términos de un racionalismo ilustrado y se hacen oír a través de la imposición y la señalización de fronteras y límites que la filosofía moderna y las teorías políticas y sociales han determinado. Las distintas tradiciones de la ciencia moderna también y a menudo se fueron conformando en virtud de esta preocupación por ordenar y clasificar la naturaleza. Tras haber aprendido a identificar el progreso con el control y el dominio de la naturaleza, se presupuso la existencia de una mente divina que tuvo el poder de nombrar el mundo y las diferentes especies y que ese poder era, de alguna manera, asumible por la mente humana. Esto fue dicho de otro modo por Descartes y Kant a través de un límite muy firme establecido entre la razón como una facultad independiente de la mente y la naturaleza. Reflejaron la distinción entre naturaleza y cultura que iba a enmarcar las tradiciones del conocimiento científico dentro del racionalismo ilustrado y que resuena aún dentro de las tradiciones de la teoría social estructuralista y postestructuralista. El conocimiento científico fue tomado por objetivo e impersonal y se imaginó, tal y como hizo Rorty, a través de la filosofía entendida como un espejo de la naturaleza. Así que fue a través de la mente que se captó, supuestamente, y se reveló el mundo externo. Hay que señalar que fue una masculinidad blanca, europea y dominante la que tomó su razón como garante, de modo que existen conexiones implícitas entre masculinidad, razón y conocimiento. En tanto en cuanto las mujeres fueron consideradas como más cercanas a la naturaleza, en adelante se las tomaría como seres menos racionales y en cierto modo menos humanos. Porque tal y como Kant lo había formulado, lo humano dentro de la naturaleza humana se debía identificar con una facultad independiente para razonar. Esto refleja un límite más profundo dentro de la cultura occidental, según el cual se compartimentó razón y emoción, cuerpo y mente, espíritu y materia, siempre y cuando hubiera una masculinidad dominante que pudiera asumir la autoridad para legislar lo que es bueno para los demás y así custodiar los límites entre el bien y el mal, conocimiento y superstición, civilización y barbarie. Los espacios públicos debían definirse como espacios de la razón y del poder y actuar conforme a la imagen de una masculinidad dominante. Los feminismos de los 70 y 80 ayudaron a nombrar la lógica patriarcal que había dado forma a la modernidad europea, yendo más allá de los términos del feminismo liberal, que había tendido a aceptar los límites dibujados entre la vida pública y la privada, con las mujeres tradicionalmente confinadas al reino de lo privado y todos aquellos argumentos naturalizadores que se usaban para legitimar este encierro. El feminismo, de un modo crucial, declaró una relación entre lo personal y lo político, insistiendo así en la importancia de traspasar los límites y reconocer cómo el poder y la emoción se mueven más allá de las fronteras que la masculinidad patriarcal tradicional había custodiado. De este modo, los feminismos insistieron en que los límites entre la vida pública y la privada no debían estar determinados por el género y que las mujeres debían tener iguales derechos para competir por trabajos tradicionalmente reservados a los hombres. Pero debemos recordar lo recientes que son estos desafíos feministas y lo mucho que se ha resistido a ellos, especialmente por parte de los empresarios. Esto en parte depende de nuestro sentido de la historia y del modo en que la posmodernidad a menudo trabaja para socavar nuestro sentido de la conciencia histórica, fomentando, especialmente en los Estados Unidos, que aceptemos una visión lineal de la historia que constantemente significa para nosotros estar atrapados haciendo planes para el futuro, mientras aprendemos a olvidarnos del pasado. Así que se dibuja un límite muy firme entre ese pasado, que se convierte en el objeto de la historia y por tanto queda reducido a una de las formas del conocimiento escolar, y el presente, en el que las personas toman decisiones sobre sus vidas para llevar a cabo sus sueños y sus metas futuras. La gente aprende así que no tiene sentido vivir en el pasado, si ya pasó, y por tanto no puede cambiarse. Así que tácitamente aprenden a desconectar de un pasado
que muy a menudo se convierte en algo cerrado, a pesar de que haya otros países, aquellos con una historia de genocidio y esclavitud traumática, que realmente puedan sentir una mayor y verdadera urgencia por olvidarlo. A menudo se cuenta entre los intereses de las más poderosas naciones colonizadoras olvidar su propia historia, sobre todo si es sangrienta, y de ese modo sostener una ética cotidiana que determine una visión del tiempo lineal hacia adelante. Se pueden permitir olvidar porque tuvieron el poder de construir el mundo a su imagen y semejanza. Y que hagan esto otros países a menudo sirve a los intereses de los Estados Unidos, porque así ellos tampoco recuerdan con tanta frecuencia las guerras genocidas contra los nativos americanos o las crueldades y barbaridades de la esclavitud. Se cuenta entre los intereses de los que están en el poder olvidar las historias traumáticas para desplazar un sentido de la responsabilidad que de otro modo podría emerger. Pero resulta que a aquellos que han sufrido ciertas injusticias históricas a menudo les resulta difícil olvidar. A veces es más probable que los hombres carguen con estas pérdidas emocionales en silencio. Se les hace muy duro abarcarlas y compartir la tristeza con la que viven. Pueden sentir que tienen el deber de tratar de ser fuertes para su familia, de modo que cargan ensimismados con su dolor. Pero el hecho es que el silencio de los hombres sobre su dolor no lo hace menos real, ni hace que sea menos difícil de soportar. Pueden pensar que solo fue una cuestión de mala suerte que aquel miembro de su familia sufriera aquello, una simple cuestión de estar en un lugar equivocado en el momento equivocado. Quiero decir que existen maneras muy variadas de racionalizar el dolor y la pérdida, y aunque el tiempo pueda brindar algo de alivio, el dolor no desaparece y puede estallar repentinamente y hacerse oír sin previo aviso.